medio C en este... Ya, ahora sí. Ya, tengo aquí al tercero medio C. Y aquí tengo, digamos, un informe remedial que da WebClass y partí al revés, vamos a partir por el C. Y vamos a ver las preguntas que tuvieron mayor cantidad de respuestas incorrectas. Y aquí la pregunta que tuvo mayor cantidad de respuestas incorrectas en este caso fue la pregunta 2. La prueba no se la puedo poner, pero vamos a ver. Por ejemplo, dice, la pregunta 2 decía de la prueba: entre los desafíos de la democracia del siglo XXI no se encuentra A, desigualdad; B, situación de la población urbana; C, crisis financiera; D, emisiones de CO2. Aquí la dificultad era entre los desafíos de la democracia del siglo XXI, no, y lo puse con mayúscula encima, no se encuentra, no. Ese no es bien importante porque el que hay que colocar, el que no es parte de los llamados desafíos de la democracia. Y varios se equivocaron, ¿por qué? Porque no leen bien las respuestas, ¿ya? No leen bien las alternativas, no leen bien el encabezado, no leen bien ninguna cosa, sino que marcan nomás, esto es lo primero, esto. No, pues, aquí hay que leer, chiquillos, si es el mayor problema que tienen. Ahora, ¿alguien me podría contestar? ¿Cuál era la respuesta correcta? Lo que no correspondía. Tenemos la desigualdad, situación de la población urbana, crisis financiera, emisiones de CO2. ¿Cuál sería la que no? Nosotros nos vimos en clase incluso. Que podría La ser del una... CO2. Población urbana. La del CO2 estaba. Estaba la del CO2, ¿no? ¿Es un problema para la democracia, el problema ambiental? Lo Sí, vimos en clase. profe. Sí, lo vimos, ¿cierto? Entonces esa corresponde. Alguien contestó la respuesta correcta, pero se hablaron al mismo tiempo, entonces no se escuchó muy bien. Pero sí, esa es la correcta, ¿ya? Cuando se habla de la población urbana. Nosotros no vimos, es un problema, pero nosotros nos lo planteamos como un desafío, ¿ya? Y de hecho alguien en esa clase, yo me acuerdo, alguien planteó que podría también agregarse un desafío para la democracia, lo que es la automatización en el trabajo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces también ahí hay varios, entonces, fíjense, cuando yo puse no corresponde, y lo puse con mayúscula por lo mismo, para que ustedes se fijaran bien en lo que estaban leyendo, lo destaqué ahí con mayúscula, pero tienen que fijarse, ese es un error. En general la prueba le fue bien, como les digo, eran dos temas bien fáciles, a lo mejor para mí son fáciles, pues para ustedes no, pero son temas fáciles. La segunda pregunta que tuvieron dificultades es la 14, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice la 14? La 14 dice lo siguiente. Dice, uno de los desafíos de la democracia actual es la equidad de género. Esta se refiere a igualar en derechos y participación a hombres y mujeres, igualar el acceso a la riqueza de toda la población, igualar el acceso a mejores oportunidades de toda la población, ninguna de las anteriores. Aquí, ¿qué es lo que hay que tener clarito? ¿Qué es lo que es la equidad de género? ¿Cierto? Entonces uno descarta todo aquello que no tiene que ver con la equidad de género. Y ahí uno sabe al tiro la correcta. ¿Ya? Entonces aquí también es importante ir leyendo. Acuérdense, equidad de género tiene que ver con, ¿qué cosa? La equidad de género, ¿con qué tiene que ver? Con el ambiente, con los hombres y las mujeres, ¿con qué? Con el acceso a la riqueza, con las oportunidades. ¿Con qué tiene que ver la equidad de género? Cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? Eso es puro vocabulario. Los hombres y las mujeres. Hombre y mujer, exactamente. ¿Ya? Tiene que ver con hombres y mujeres. Por lo tanto, también ahí tienen que saber leer nomás, pues chiquillos. Y lo hemos reiterado en clase y todo. Esa es la 14. La 13, en este caso, dice, los ciudadanos participan políticamente en sus comunidades a través de una serie de actividades voluntarias y de carácter solidario. ¿Ya? Entre estas se pueden destacar la participación en organizaciones como Cruz Roja, Bomberos, Desafío Levantemos Chile. Y la última alternativa que puse, todas las anteriores. Aquí
son organizaciones que reúnen dos características, ser voluntarias y de carácter solidario. Y yo puse Cruz Roja como alternativas, Bomberos, Desafío Levantemos Chile, y después puse todas las anteriores. ¿Cuál sería ahí la correcta? Todos los anteriores. Exactamente, todas las anteriores. Así que los que ahí se equivocaron también a leer bien. Después viene la pregunta 5 que dice, en, en, en la participación dentro de la comunidad existen organizaciones como sindicatos, organizaciones deportivas, juntas de vecinos, de todas las anteriores. En la D. participación. Exactamente, ¿ya? Acuérdense, nosotros separamos en organizaciones que no son de tipo también político, sino que son organizaciones comunitarias, en que la población, el barrio, podemos decir, un sector, se organiza, o una fábrica, en este caso con los sindicatos, ¿ya? Ahí también es importante eso. Y por último tenemos en el C la pregunta 1. Dice, es una forma de responder ante situaciones en que los ciudadanos consideran que sus representantes electos, o sea, elegidos, o el Estado no están tomando en cuenta sus intereses o no están siendo eficientes en sus funciones. El texto anterior corresponde a activismo ambiental, activismo de los derechos humanos, activismo político, activismo social. Esta está un poco más difícil, ¿ya? Entonces, es una forma de responder ante situaciones en que los ciudadanos consideran que sus representantes electos, o sea, elegidos, autoridades elegidas, o el Estado no están tomando en cuenta sus intereses o no están siendo eficientes en sus funciones. El texto anterior corresponde a activismo ambiental, activismo de por los derechos humanos, activismo político y activismo social. Ya sabemos que activismo, pero ¿cuál de todos estos activismos será? Ambiental, por los derechos humanos, político, social. ¿Cuál será? ¿Político? Político. Porque aquí yo siempre les digo, tienen que fijarse, y esto no solamente las pruebas que hago yo, uno siempre da la información en la pregunta también, da las pistas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Cuando yo digo ciudadanos consideran que sus representantes electos o el Estado no están cumpliendo, ahí ya le doy la pista al tiro. No hablo de medio ambiente, ¿se fijan? No hablo de los derechos humanos, tampoco hablo de la parte social, sino que derechamente la parte política, ¿ya? Aquí tenemos, en este caso, el tercero medio B, voy al revés, ¿eh? Aquí aparece de nuevo la pregunta 1, es la que acabo de leer y la que más les costó. Al otro curso le costó menos esa pregunta, pero aquí la que más les costó, ¿ya? Hay más erróneas en la 1. Está más difícil, pero uno, ahí, como les expliqué, uno tiene que leer bien. Después viene la pregunta 2, que también había salido en la otra, en los desafíos de la democracia, que hablamos de el que no se encuentra dentro de los desafíos, ¿ya? Esa era la pregunta 2. La pregunta 20, que no había aparecido en la del C, la pregunta 20 dice, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, propone que vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano. Esta situación no se cumple y es considerado un desafío para la democracia actual, problema mundial provocado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, siendo los dos países que más emiten CO2 a la atmósfera, valga ahí la redundancia, 2 puntos. Y yo le doy alternativas. A, China y Alemania, B, China y Estados Unidos, C, Estados Unidos y Japón, D, Corea del Sur y Japón. Esa le costó también, ¿ya? Esa es China y Estados Unidos, si no me equivoco. Exactamente, acuérdense que incluso lo hablamos, vimos unos gráficos que eran más antiguos y unos más modernos y se mantenía la misma situación. Y estos dos países, yo les dije, estos dos países son los que no han firmado tratados tampoco de respeto, cuidado o de disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Entonces, aquí se mantienen ellos así y fundamentalmente por la industrialización y por no aplicar a lo mejor o considerar que esto no es un problema grave, porque hay muchas
digamos, personas, grupos que piensan que este problema ambiental no existe, ¿ya? Que es un invento nomás. Pero nosotros sabemos que existe y de hecho estamos sufriendo consecuencias nosotros con el cambio climático en nuestro país, ¿ya? En la siguiente pregunta, en el caso del tercero medio B, está la pregunta 14. La 14 es la que señalaba, la equidad de género. Ahí también se repitió, ¿ya? Equidad de género. Género, siempre que hablamos de género, hablamos de hombres y mujeres, ¿ya? Y la pregunta 15 que aparece aquí es acá. Esto también puede ser dice, está un poco más difícil. Dice, desequilibrio importante en la distribución de ingresos entre las personas, así como en su acceso a bienes y servicios. La información se refiere a desigualdad económica, desigualdad legal, desigualdad social, desigualdad política. Si hablamos, de distribución de ingresos entre las personas, así como el acceso a bienes y servicios, estamos hablando de algo legal, de algo social, de algo político o de algo económico, derechamente. ¿Económico? Económico. Por lo tanto, corresponde a una desigualdad de tipo económico. Se fijan, en este caso nos repetimos algunas preguntas, hay otras que no, que salieron, y en el A, en el tercero medio A, aparece, se nos repite la pregunta, déjenme ver acá. La pregunta 2 nos vuelve a aparecer, ¿ya? En que la pregunta 2, ¿de qué se trataba? Se trataba de el desafío que no corresponde, ¿ya? El que no se encuentra. La pregunta 1 también nos aparece cuando hablamos de los tipos de activismo. También fue difícil para los chiquillos. La pregunta 15, que también ya la vimos, corresponde a la que decíamos o hablábamos del tipo de desigualdad, ¿ya? Que también ya la dijimos, si era económica, legal, social. La pregunta 14, que también me parece que ya la vimos, correspondía a, en este caso, a la equidad de género, ¿sí? Y ya también la explicamos. Y finalmente la pregunta 6, también se nos repite, la pregunta 6, no, esta no, la pregunta 6 dice lo siguiente. Corresponde a pueblos originarios, que en diferentes partes del mundo presenta altos niveles de pobreza, aislamiento y discriminación. Este desafío se refiere a migración, crisis financiera, pueblos indígenas, equidad de género. Esa es la pregunta 6. Cuando decimos corresponde a pueblos originarios, ¿qué otro nombre se les da a los pueblos originarios? Pueblo indígena. Pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces ahí ya está la respuesta. No era tan difícil. Vuelvo a reiterar, también aquí entra, aparte de leer bien las preguntas, el manejar un vocabulario. Yo en clase a veces les doy hartos sinónimos de las cosas para que vayan también acordándose y aprendan a manejar este tipo de vocabulario. Y repetimos varias veces lo mismo. Entonces, a esta pregunta, bajo ese contexto, no debiera haber sido difícil, ¿ya? En todo caso, ahí están las preguntas, se repitieron varias que tienen una cierta dificultad, podríamos decir, al leerla, el encabezamiento, a leer las alternativas, por ejemplo, no marcar al tiro, porque siempre uno ve los tiempos que se demoran, y algunos prácticamente no se demoran nada, pues. Entonces ahí la prueba, por eso fallan, pero hay que pensarla, si no es tan difícil, pero hay que pensarla. Eso con respecto a la parte de lo que es vamos a dejar de compartir esto, después voy a compartir otra cosa, ¿ya? Respecto de las notas, chiquillos. En cuanto a las notas, en el caso del tercero medio A, nosotros llevamos 3 notas, los 3 cursos, 3 notas, ¿ya? Son 3 pruebas. En el caso del tercero medio A, hay personas que no han ingresado a dar ninguna prueba, ¿ya? Voy a dar nombres. Karen Slimi, Alexandra Tapia, que acaba de entrar a clases, no ha dado ninguna prueba.
Chiquillos, tienen que ponerse al día con eso. Yo sé, tengo clarito que algunos a lo mejor han tenido alguna situación, algún problema familiar, de enfermedad, etcétera, ¿ya? Pero hay que irse poniendo al día, ¿ya? Las dos personas, Karen y Alexandra, me deben las 3 notas. En el caso de Héctor Piñones, debe las 2 últimas, ¿ya? Hay otros que deben solo la última. Por ejemplo, Bastián Baeza, Juan Pablo Blaya también debe una, la última. Ricardo Villalobos también debe la última, ¿ya? Y, y otros que me deben la primera, ¿ya? Como por ejemplo, Elian Férez me debe la primera prueba, ¿sí? Entonces, a ponerse al día, chiquillos, se les va a informar la, la fecha para dar todo lo que está pendiente. En el tercero B, aquí la mayoría está al día, pero igual hay unas personas que me deben evaluaciones. Ejemplo, la primera evaluación, la primera prueba la debe Catalina Aravena, ¿ya? La segunda evaluación la debe Juan David Villagrán. Y la tercera la debe Consuelo Maldonado. Son 3 personas, nada más. Así que ahí estamos al día prácticamente bien, ¿ya? Entonces ahí a ponerse al día de qué falta. En el caso del tercero C, de las 3 notas me debe la primera prueba Nicole Zárate, ¿ya? Y la última prueba me la debe, bueno, ahí no, ahí estaba pendiente, ya me avisó. Y ahí quedamos al día. Una persona nomás, el resto está al día. Y con notas bastante buenas. Por lo menos no tengo ni un rojo ahí. En otro curso aparecen rojos. Ahora, nos queda una última nota. ¿Cuál va a ser esa última nota? Vamos a compartir. Va a ser este trabajo, ¿ya? Van a hacer una cartilla informativa sobre los derechos humanos. ¿Ya? Las clases que hemos visto de derechos humanos. ¿Qué es una cartilla informativa? Es en una plana, digamos, no es un tríptico que uno lo ve por varias superficies, no, sino que es una plana, una hoja, puede ser, en que aparecen información, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Dice, trabajo a realizar, cartilla informativa sobre derechos humanos. Objetivo, confeccionar una cartilla informativa sobre los derechos humanos. Y ahí está la abreviatura, cuando yo coloque DHH significa derechos humanos, donde se señalen sus principales características y que permita el conocimiento acerca de este tema a cualquier persona, o sea, cualquier persona que lea esta cartilla, que la mire, la lea, va a entender de qué se tratan los derechos humanos. Vamos a ver las partes. Dice, 1, de manera individual, ya, por favor, no haga lo mismo y copie lo mismo que hizo, no. Ahí cada uno es capaz de hacer un trabajo bien hecho de manera individual porque tiene la capacidad, tiene la creatividad para hacerlo. ¿Ya? Dice, de manera individual, confeccionar una cartilla informativa sobre los derechos humanos. 2, destacar en la cartilla a desarrollar aspectos como, o sea, uno dice, ya, ¿de qué voy a hacer esto? Entonces uno se las plantea como pregunta. Lo primero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuál es su origen? ¿Ya? ¿Qué son los derechos humanos? O sea, definir claramente para una persona que no ha escuchado hablar de los derechos humanos, pero ¿qué son? ¿Ya? Su origen, es decir, donde los documentos que acreditan, en este caso, los derechos humanos que en la actualidad. Nosotros mencionamos algunos documentos que existen y que avalan estos derechos humanos. ¿Cuáles son sus características? Ahí nosotros las vimos en clase, todo esto lo vimos en clase. Por ejemplo, decir que son universales, o sea, iguales para todos, decir que no tienen una fecha de vencimiento, sino que están vigentes, ¿ya? Y todas las características que nosotros vimos en clase, que yo no puedo traspasarle mis derechos, son inalienables, son parte de mí, por lo tanto no puedo traspasárselo a otra persona, ¿ya? No se los puedo, digamos, donar o adjudicar a otros, son mis derechos, por ser humano, ¿cierto? Después dice, ¿cuáles son los grupos más vulnerados? Ahí
señalar cuáles serían los grupos que están más expuestos a que sus derechos sean vulnerados, ¿ya? O en este caso, grupos más vulnerables a que se violenten sus derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos, seleccionar y destacar 3, ¿ya? Que sean, ahora, ¿qué parámetro tomar? Que sean relevantes para la sociedad, que sean importantes, ¿ya? Uno puede decir, para mí es importante que se respete el derecho, por ejemplo, a, a expresarme libremente, ¿ya? Ya, entonces el derecho a la libre expresión, yo lo destaco y lo anoto ahí. Y ahí dice seleccionar y destacar 3, ¿ya? Ustedes vean, busquen, seleccionen y destaque 3. Ahora, como apoyo, vean los PPT de las clases 13 y 14, ¿ya? Que es cuando nosotros vimos los derechos humanos. Dice, el diseño de la cartilla informativa es libre, ¿ya? Realice usted aquel diseño que le facilite su comprensión y el estudio del tema. Y pensando también en que eso se lo muestran a alguien en la casa y que esa persona va a entender de qué se trata. Ahí está la mejor prueba, cuando uno le pasa el trabajo a una persona eh, y le dice, a ver, míralo y ve si entiende lo que aparece. Entonces, usted se lo pasan a otra persona y para ver si entendió lo que aparece ahí, si entiende el tema, ¿ya? Ahora, el diseño, usted yo conozco a varios de ustedes que les he hecho clase, hay varios que son bien creativos, así que se les va a ocurrir algo. Ahora, dentro de ese diseño deben seleccionar 2 imágenes que representen los derechos humanos, ¿ya? Puede ser la parte positiva, es decir, una imagen en que se esté respetando un derecho humano. Alguien me puede preguntar, profesora, pero ¿puedo poner una imagen en que no se está respetando un derecho? Sí, pueden colocarla, pero como no se está respetando el derecho, pueden colocarle cuando uno ve una especie de X encima de la imagen, o sea que no se está respetando un derecho. ¿Me entienden la idea? Cuando terminemos, ahí me hacen las consultas y todo para este trabajo. Recuerden que esta es la 4ª nota del primer semestre. 4ª y última nota. Dice, utilice una hoja blanca tamaño oficio como base para la cartilla que debe confeccionar. No utilice hojas de cuaderno, o sea, no me van a agarrar un cuaderno y van a hacer un dibujo o van a hacer un esquema, le pegan unas cuestiones y no, hoja de cuaderno no. ¿Ya? Ahora, hoja blanca tamaño oficio puede ser una hoja de estas blancas común y corriente, de estas que uno usa para imprimir, o pueden usar de este mismo tamaño una cartulina, ¿ya? Pueden usarla también porque a lo mejor es más sólido como base, ¿ya? Para poder pegar cosas, para escribir, etcétera, ¿ya? Pero el tamaño tiene que ser el oficio. El contenido o la información debe ser claro y legible, ¿ya? Para su comprensión y también para la posterior revisión. Dice, enviar 2 fotos, una confeccionando el trabajo, o sea, en proceso del trabajo, y otra de la imagen completa del trabajo finalizado. Si usted necesita mandar más de 2 imágenes, mande en el caso del trabajo, a lo mejor con una no aparece todo clarito, tome 2 imágenes, ¿ya? La idea es que se aprecie claramente para que yo pueda revisarlo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo van a tener para esto? Tienen hasta el miércoles, hasta el próximo miércoles, dice enviar hasta el miércoles 30 de junio, ¿ya? O sea, lo empiezan a hacer antes y el miércoles ustedes lo mandan hasta el miércoles al correo, el mismo que yo les doy siempre, trabajohistoria.netemoreno@gmail.com. Ahora, bien importante, porque a veces ustedes tienen unos correos en que uno no sabe de quién estamos hablando, ¿ya? Entonces uno tiene que entrar a buscar ahí y descartar, o derechamente enviar un correo preguntando con quién estoy tratando, ¿ya? El nombre del alumno, de la alumna y el curso respectivo, ¿ya? O sea, la letra. Porque así uno va más fácil también después, revisando y colocando la nota, ¿ya? Y está la rúbrica entonces, chiquillos.
con lo que se va a evaluar y el puntaje respectivo para que lo sepan y esté clarito. Ahora, antes de enviar el trabajo, Profe, revise punto por punto, escucha. ¿se tiene que enviar el 30 o se puede enviar antes? Antes, por eso puse, si tú te fijas ahí, marqué, hasta. Pueden mandarlo antes. La Ok. idea es que lo manden antes para que aprovechen su día. Acuérdense que el viernes tienen, ¿cómo se llama esto? Desconexión, si no me equivoco, este viernes. Y Blackout. el lunes, claro, el lunes, blackout, y el lunes es 28, es feriado, ¿ya? Es feriado legal. Este mes nos han salido varios feriados. De hecho, el lunes pasado salió un feriado que no estaba. Hasta el día jueves no estaba ese feriado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hasta ese día enviar este trabajo. Pero antes de mandar la foto, revisen. Eh, el punto 1, ya lo hice solo, puedo ayudar a otros, pero no hacerles el trabajo, ¿ya? El contenido, respondí las preguntas, ya, el diseño, ya lo hice yo. Seleccioné las imágenes, ya, tomé, digamos, lo hice en una hoja de cuaderno. La letra, ¿se entiende mi letra? Porque lo pueden hacer, antes que me pregunte, lo pueden hacer a mano, digamos, o aquel que tenga mucha dificultad con su letra, puede imprimir lo que va a hacer, lo corta y lo va colocando, lo va pegando, ¿ya? Yo les permito eso, porque realmente la letra de uno no es como muy, muy legible, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que esté la información clara, legible y que sea fácil para ustedes entenderlo y también, obviamente, para mí revisarlo, porque si yo no entiendo lo que me pusieron ahí, le voy a decir, mándame de nuevo el trabajo, revisa tal parte porque no está legible, yo no puedo revisar texto, ¿ya? Lo mismo con las imágenes. Fíjense bien en el cuidado de las imágenes que envíen, ¿ya? La cosa es que a ustedes les gusta tener la nota, yo también quiero tener la nota antes, lo antes posible para que estemos al día, ¿ya? Entonces, si yo también sé quién no me envió trabajo, pues yo también voy piqueando quién no ha enviado trabajo. Entonces, para que los profesores jefes también, cuando vean, si alguien tiene un espacio en blanco, es porque no entraba a la prueba o no mandó el trabajo, ¿ya? Y si eso no pasa, en clases presenciales, ¿qué es lo que haría? Respóndanme ustedes, si estuviéramos en clase presencial y uno ya les ha dicho, los ha citado, les ha dicho, miren, ¿saben qué? Hay que dar esta prueba, tienen que venir tal día y la persona no viene, no justifica, no hace nada. ¿Qué haríamos? ¿O qué correspondería en ese caso? Uno en esta época, dadas todas las condiciones que uno tiene, que muchas veces las conexiones son difíciles, hay problemas, como les dije delante, familiares, de enfermedad, y eso es muy comprensible. Pero también está el hecho de que si uno no puede, por ejemplo, a dar una prueba, tuve un problema, profesora, mire, hay varios que me escriben, profesora, ¿sabe qué? Entré a dar la prueba y me pasó esto, y lo solucionamos al tiro, ¿ya? Pero no se queden en que no entro y no entré nomás, pues, ¿se fijan? Entonces la idea es que esto nos ayude. Yo reviso lo más rápido posible, les tengo las notas, porque acuérdense que nosotros ya estaríamos terminando 7, si no me equivoco, de julio, 7, sí, miércoles, si no estoy mal, miércoles 7 de julio, ya estaríamos terminando nosotros el primer semestre. Entonces no nos va quedando tanto. Hoy día ya estamos a 23, la próxima semana, imagínense, le puse el 30. Entonces nos va quedando una semana y media más o menos si uno saca las cuentas. Sin contar los días de esta semana que nos quedan, que es mañana, digamos, de clase. Entonces, por eso, tienen que tratar de ponerse al día. Y hacer este trabajo que es como les digo, la cuarta nota. Ahora, hay gente que tiene promedios bastante buenos. Hagan buen trabajo para que no bajen ese promedio. Y hay otros que les está dando promedio rojo, ¿ya? En el caso de educación ciudadana, hay algunos que le están dando promedio rojo. Chiquillos, 3 y tanto, 3,
3.6, 3.8, ¿ya? Entonces, la idea no es que les dé esos promedios deficientes. Y si les da, ahí el trabajo entonces para subirlo. Ya tengo, pues, por ejemplo, gente que tiene promedio 7, ¿ya? Entonces, para que no bajen esa nota, entonces hagan un buen trabajo para que puedan subir esa nota. Y los que tienen promedios deficientes también, ¿ya? Aquí tengo, en este caso, sí, tengo promedio un 3.6, por ejemplo, y un promedio rojo, digamos, estoy hablando promedio general, ¿ah? En base a las 3 notas que ya tiene. En el otro curso, no. Tengo 7, tiene bastante buenas notas. Entonces la idea es que mantengan su nota, que no la bajen, y aquellos que tienen promedio rojo o que tienen bajo promedio, 4 y algo, también lo pueden subir, pues chiquillos, ¿ya? Entonces aquí tengo en el límite algunos, 4.1 por ejemplo de promedio, es también la posibilidad para subir ese promedio general, en este caso en educación ciudadana, ¿ya? No son temas tan difíciles de trabajar, pienso yo, ¿ya? Son temas, a lo mejor uno puede decir, más cercanos que cuando nosotros vemos historia, que vemos historia de más hace 100 años atrás o más incluso muchas veces, entonces uno lo siente como más lejos de la realidad que vivimos. Pero los temas que nosotros vemos en educación ciudadana, en tercero y en cuarto medio, son temas que son de muchas veces cercanos a nuestra realidad, de la vida cotidiana o de la vida que nosotros vamos a llevar, o ustedes en el caso van a llevar, por ejemplo, ya cuando trabajen, cuando ya salgan a estudiar educación superior, que es la idea que todos lo hagan, ¿ya? Entonces, no son temas tan complicados de entender, ¿ya? Entonces, eso también no debieran tener, según yo, mi punto de vista, desde 2 años que ya hago esta asignatura, no debieran tener promedios deficientes. Porque aquí, ¿qué implica? Asistir a clase, ¿ya? Estar atento en la clase, no entrar y salir, porque uno ve que ingresan varias veces la misma persona. Usted en clases presenciales no puede entrar, salir, no. La idea es que esté en clase, que a lo mejor participe, que haga preguntas, si no entiende algo. No se avergüencen de preguntar, ¿ya? No se avergüencen de preguntar, si no entendió algo, pregúntelo. No me quedó claro esto, pregúntelo. No tengo claro el concepto, pregúntelo, ¿ya? Esa es la idea, chiquillos, ¿ya? Y no sé si hay alguna pregunta en base al trabajo, chiquillos. Yo se los mandé a esto al correo, ¿ya? Los correos que están, digamos, en el colegio, yo tengo acceso a un drive de eso, entonces ahí se los mandé porque esos se están actualizando, así que revísenlo, ahí está la información. ¿Por qué lo mandé al correo y no sé Classroom? Porque hay varios que no han entrado a Classroom. Entonces, ahí yo dije, me aseguro y lo vemos ahí. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir esto y déjenme ver si hay dudas. Si no hay dudas, sí, es. Sí. Una cartilla es, por ejemplo, alguien me pregunta, por ejemplo, yo tengo aquí esta hoja, esta es tamaño oficio, y yo, por ejemplo, de repente te entregan en la calle, es como un folleto, este es más grande, este es una hoja oficio, pero normalmente son más pequeños, y te entregan una hojita con información, con imágenes, esa es una cartilla, ¿ya? Puede ser, no sé, de repente te la entregan con los derechos, a ver, en otro curso estoy viendo los derechos del consumidor, ya, te entregan con todos tus derechos y qué hay que hacer, en este caso, eh, para, digamos, si un derecho mío es vulnerado, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, es como un folleto, una plana, una hoja en que por un lado va la información. Esa es una cartilla informativa, ¿ya? A veces la hacen más chiquitita, pero yo les di, porque si yo les digo, la mitad de la hoja sería una cosa chiquitita como esto, porque la hoja esta está completa, pero si normalmente cuando uno le entregan en la calle información, pero todavía lo hacen, la mandan así, o la colocan en alguna red social, es una más chiquitita. Para darle más espacio más que nada, porque se complican cuando tienen menos espacio. No, las imágenes ustedes las seleccionan, las imprimen, no se envían aparte, las colocan dentro del mismo trabajo,
¿ya? Puede ser sobre una hoja en blanco, tamaño, como dijimos, tamaño oficio, que tiene más espacio, por eso se lo digo, ¿ya? Y puede ser en una hoja, como les digo, de papel o bien de cartulina. Puede ser en blanco o puede ser un color claro. ¿Por qué color claro? Porque cuando coloca la información se nota. Ahora, si usted ocupa un color negro como base, todos los demás tienen que ser un color que obviamente se vea y se destaque, ¿ya? Normalmente no se ocupa el color negro oscuro de fondo como para entregar una información, a menos que sea, no sé, quieran destacarlo de otra forma. Sí, también puede ser una hoja de blog, pero vean el tamaño. Del tamaño de la hoja oficio, ¿ya? La cortan ahí, o una hoja, no la Block 99, sino que la que es más chica, que tiene otro nombre que no me acuerdo ahora. La imagen entonces las imprimen y las pegan ahí. O pueden hacer dibujos. Yo les doy la posibilidad, hay gente que tiene mucha facilidad para dibujar, ¿ya? Muchas condiciones. Usen esas condiciones, pueden en vez de colocar las imágenes recortadas o impresas y pegadas, usen un dibujo. Si uno no tiene condiciones para dibujar, ahí hacelo, ¿ya? Porque no todos tienen la misma, digamos, características y aptitudes. Ya. Lo imprimen, lo tienen que hacer. Entonces usted le toma la foto y me lo manda. Si lo hacen en el computador no tienen para qué mandar fotos, pero la idea es que no lo hagan en el computador. Sí, sí, Eileen, no tengo problema en que sea tamaño carta. ¿Ya? Tienes que ahí adecuar el espacio, nada más que eso. Entonces, esos chiquillos, cada uno póngale su sello personal, ¿ya? Entonces, ahí para que yo sepa, se pueden ayudar. Yo siempre les he dicho, no puede consultarle al otro, que no entendí esto, no entendiste tú, si no pregúntenme a mí, pero ayúdame en cómo lo puedo hacer ya, el diseño, a lo mejor uno coloca, por ejemplo, coloco una imagen, tengo la hoja acá, una imagen acá y coloco algunas características de los derechos humanos. Y coloco la otra imagen y puedo colocar la otra información, es decir, qué es lo que son, cuándo surgen, etcétera. No sé, esa es una idea. Pero aquí a ustedes son bien creativos, ¿ya? Cuando quieren son bien creativos. Y pueden hacerlo si yo les doy esas ideas a través, digamos, de la pantalla, pero ustedes pueden ser muy creativos, ¿ya? Entonces ahí piénsenlo y acuérdense que es hasta el próximo miércoles. Cualquier duda me consultan y chiquillos se les va a avisar para que den las pruebas pendientes, que no son tantas como ustedes vieron, pero sí hay varios que están todavía ahí pendientes. El problema es cuando se les juntan más de una prueba, porque aquí varios deben una prueba no más, pero hay dos que me acuerdo en este momento que me deben todos prácticamente las